Ya sabe que a mí me gusta mucho este tipo de mensajes en donde el Señor no nos deja quietos, o más bien no quiere que estemos quietos. Un mensaje en el cual siempre seamos desafiados, que siempre seamos retados a que nosotros podamos ser mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores en todas las áreas de nuestra vida. Y la verdad es que esto no es fácil en estos días en los que de repente puede haber mucha aflicción, puede haber ciertas situaciones que nos están agobiando, pero hay una solución para todo esto. Y el día de hoy vamos a ver cuál es la solución ante todas las aflicciones. ¿Cuántos de ustedes han tenido aflicciones? Ahorita vamos a definir la palabra, la palabra aflicción, pero yo creo que todos hemos pasado por una aflicción en algún momento de nuestra vida. Miren, así a manera de introducción, quiero platicarles que hace 4 años, ya casi 4 años, ¿ustedes se acuerdan del último temblor que hubo en la Ciudad de México? En ese tiempo, algunos ya se saben esa historia, pero en aquel tiempo mi esposa y yo estábamos en casa. Me acuerdo que había hasta simulacro en ese momento, y resulta que el simulacro se volvió una realidad, ¿verdad? En ese tiempo pues tembló. Nosotros vivíamos en un edificio de 16 pisos, estábamos en el 4.º piso, nos agarró el temblor, yo me estaba bañando. Mi esposa me aventó así un pantalón y córrele, porque córrele. Ya no pudimos correr ni nada. Vimos cómo se desprendían las paredes estaba ¿cómo se llama? El pilar, o no sé cómo se llama, el muro, y se estaban desprendiendo las paredes. El edificio se movía realmente feo, el edificio quedó inservible. Gracias a Dios nosotros estamos vivos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero esa fue una parte de la aflicción. Hoy quiero empezar este mensaje con este testimonio porque creo que cada uno de nosotros pues tiene ¿cómo poner esa palabra? Como destino de repente el estar preparado para las aflicciones. Hoy vamos a ver cómo nos podemos preparar para las aflicciones, porque hay cosas que tú no planeas, hay cosas que tú pues simplemente llegan, y hay que estar preparados para ciertas cosas, ¿no? Entonces en aquel tiempo cuando tembló, pues ya no podíamos subir por nuestras cosas, nos bajamos así como estábamos. Creo que no sé si las llaves de la casa las agarramos o no, pero la cuestión es que solamente mi esposa y yo bajamos. Después nos acordamos, oye, teníamos un perrito, se quedó arriba. Y bueno, ya estando abajo, y ya se imaginarán así las ambulancias y todo esto que empezó a suceder, pues fue un tiempo que nosotros no planeamos, pero de todas maneras hubo una aflicción. Y después la historia sigue, que tuvimos que ir por mi hijo, el Sammy estaba en la primaria, corriendo mi esposa fue por mi hijo. Después mi otro hijo estaba en la preparatoria. Por cierto, mi otro hijo nos hizo una jugarreta muy buena porque no nos podíamos comunicar con él. Por fin, después de algunas 2 o 3 horas nos pudimos comunicar, y nos dijo, no, sí, estoy bien, voy para allá, nada más que no hay paso sobre Tlalpan. Entonces pues voy lento, muy bien. Yo dije, no, pues lento, pues está bien, pero no sé, en 1 hora llegará, ¿no? No, hombre, se tardó un rato, porque se le ocurrió detenerse por ahí en otros edificios que se habían caído, y ahí estaba ayudando él y nosotros acá con la angustia. Y bueno, ya te podrás imaginar cómo estábamos ahí. Pero a lo que voy es, la aflicción llegó no porque la buscáramos, sino llegó. Es un testimonio así rápido. Un día te voy a contar toda la historia, porque el Señor nos volvió a hablar del orgullo, nos volvió a hablar de la humildad y todo este asunto. Yo creo que el Señor nos quería decir desde entonces algo sobre esos temas, porque así muy rápido te comento, cuando nosotros nos quedamos así en la calle, ¿no? Dijimos, ¿y ahora qué hacemos? No podemos subir al edificio, teníamos los carros en el estacionamiento, no podíamos hacer nada. Y llega el momento en el que decimos, ¿sabes qué? Para mañana no tenemos ropa. Dijimos, bueno, está bien, pues no hay ningún problema, pues vamos ahorita no sé, a comprar algo de ropa interior, un pantalón de mezclilla. Sí, muy bien. Ajá. No, es que mi cartera se había quedado arriba. Y bueno, vamos al banco, seguramente me van a creer que yo soy Jorge Vargas, y pues ahí no tenía identificación. ¿A qué voy con todo esto? Que a veces la aflicción, aunque no la busques, de repente parece que no hay salida.
Pero hoy te voy a explicar cómo sí hay salida en una aflicción que nosotros podemos estar pasando. Y si el día de hoy tú estás en aflicción, quiero decirte, sí hay salida, y esa salida se llama Jesucristo. Así que vamos a empezar a leer Santiago 5, 13, 18. 5 del 13 al 18. Y ahí nos vamos a ir deteniendo poquito a poquito. Santiago 5 del versículo 13 al 18. Yo creo que todo el mundo queremos lograr cosas en la vida, ¿verdad? Queremos tener éxito en la vida. Pero para el cristiano, ¿cuál es el secreto para que nosotros podamos tener ese éxito? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Es una pregunta. ¿Qué hay que hacer? Haga oración. Váyale contando. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren. ¿Okay? Haga oración fue la primera, oren es la segunda. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración, ¿cuántas van? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración, ¿cuántos van? La oración eficaz del justo puede mucho. Y luego miren esto, aquí nos vamos a detener tantito. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y van 6. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez, ¿qué? Oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ok, Santiago 5 del 13 al 18 nos habla de 7 veces acerca de la oración. 7 veces acerca de la oración. En unos versículos, en 5 o 6 versículos, nos habla 7 veces acerca de la oración, y vamos a ir desmenuzando un poquito todo esto. Miren, yo estoy seguro que este año es un año en el que Dios va a responder nuestras oraciones. ¿Cuántos creen eso? Otra vez te lo digo, yo estoy seguro que este año Dios va a responder nuestras oraciones. ¿Sí? ¿Lo cree usted en su corazón? ¿Sí? Ok, nada más que esto no es para todos. A ver, te voy a decir otra vez. Dios va a responder nuestras oraciones. ¿Sí? Y el que no ora, ¿Dios qué va a responder? Quiero platicarles allá a los que nos están viendo en casa que aquí ya hay un silencio absoluto. Porque es cierto, o sea, si Dios va a responder nuestras oraciones, lo primero que tenemos que hacer es orar, sino que va a responder. Y a ti y a mí nos cuesta trabajo orar, ¿cierto o no? O sea, no es fácil pararse todos los días a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana, y no importa si es a las 12 del día, a las 3 de la tarde o en la noche. O sea, no es fácil. Para el ser humano no es algo que haya un impulso así, que diga, no, yo tengo tantas ganas de orar. A veces tenemos la necesidad de orar y eso nos lleva a orar, pero ganas no siempre tenemos. Pero es diferente que tengas la necesidad y eso te lleve a estar de rodillas, a que tú tengas el deseo de estar orando. Debería de ser así, y vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso como iglesia. Vamos a llegar a ser una iglesia que deja de tener solamente oración y vamos a convertirnos en una iglesia de oración. No solamente es una iglesia que tenga oración, sino nos vamos a convertir en una iglesia de oración. Y eso es lo que nosotros estuvimos viendo parte el miércoles. Como dijo mi esposa, pues el que no vino se lo perdió. Ya no se vale andar preguntando, oye, ¿qué dijo el pastor? ¿Y qué onda? No, nada, ya se lo perdieron. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a responder el Señor? Pues va a responder nuestras oraciones, y lo primero que tendríamos que hacer es orar. O sea que la respuesta de Dios a las oraciones es para los que oran.
Silencio. Les cuento allá en casa que aquí hay un silencio, porque la respuesta de Dios va a ir para los que oran. Entonces, aun cuando tú y yo no sabemos cuándo viene la aflicción, hay que estar listos para la aflicción, porque siempre llega. No porque la busques, algunos sí la buscan, pero otras aflicciones llegan pues por cuestiones de la vida y todo esto, ¿no? Regresémonos un poco a Santiago 5:13 y vayamos desmenuzando un poquito la palabra de Dios. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Quiero decirles que aflicción, la palabra aflicción significa problemas, significa adversidades, significa sufrimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Alguno tiene problemas? ¿Alguno tiene sufrimiento? ¿Alguno tiene situaciones difíciles? Yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Dice, la respuesta es, haga oración. O sea, si tienes problemas, si estás en una situación complicada, lo que tienes que hacer es oración. No andar buscando a ver quién te lee los caracoles, las cartas, otra cosa, sino ¿qué tenemos que hacer? Oración, ¿verdad? Haga oración. Ahora, hay un punto aquí intermedio que dice, ¿alguno está alegre? ¿Algunos están alegres? ¿Sí? Algunos están en medio de la aflicción, en medio de todo, o sea, canten alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Hay algún enfermo aquí, por cierto? ¿Hay algún enfermo? Ok, vamos a orar también por esta situación, pero dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Mire lo que dice la palabra. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quién tiene que llamar a los ancianos de la iglesia? O sea, otra vez a ver. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Ese que está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Sí quedó claro esta parte? O sea, es que a veces, es que yo estoy enfermo, no, pues que vengan. No, espérame, si yo estoy enfermo, yo tengo que ver quién ora por mí. Yo tengo que ir a ver, o sea, alguien que tenga autoridad, digamos, en la oración, alguien que esté por arriba de mí en cuanto al ministerio y todo esto, para que ore por mí. Aquí está hablando de los ancianos. Dice, ve y búscalos para que oren por el que está enfermo. ¿Ok? Dice, y la oración de fe, aquí vamos a ver un detalle, porque a veces oramos, pero estamos dudando a la hora de orar. Y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, la oración de fe para que sane el enfermo a veces depende mucho de la dificultad que tú y yo le vemos a la enfermedad. Si es un dolor de cabeza, tenemos toda la fe del mundo para que sane del dolor de cabeza. Pero si es una situación ya más complicada, como que estamos orando, pero decimos, es que esto sí está difícil, esto sí está complicado, necesitamos un Dios tal vez más poderoso para que sane algo más difícil. No. O sea, la oración de fe es una sola fe que alcanza para librarnos de un dolor de cabeza y para librarnos de una enfermedad que la ciencia puede decir que no tiene cura. Es la misma fe. Lo que pasa es que tú y yo le ponemos un poco de razonamiento y decimos, no, un dolor de cabeza es más fácil que se cure a, por ejemplo, no sé, a cáncer o sida o diabetes o cualquier otra de esas situaciones que a nuestro parecer son más complicadas. Pero la realidad es que le estamos orando al mismo Dios, estamos creyendo en el mismo Dios, estamos creyendo en la misma fe. Entonces, ¿por qué tendría que cambiar? ¿Ustedes creen que Dios dice, no, pues este milagro sí está un poquito más fácil o este milagro está un poquito más difícil? Para Él es un milagro. O sea, no hay que buscarle tanto, ¿no? Entonces, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces aquí dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad, aquí nos está diciendo otra vez, unos por otros. ¿Cuántos oran aquí unos por otros? Dicen, si no oro por mí, que voy a andar orando por el de enfrente. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Luego viene aquí la oración eficaz, y es un versículo muy conocido, pero si habla de la oración eficaz, ¿querrá decir que hay oraciones que no son eficaces?
Amén, ¿verdad? La oración eficaz del justo puede mucho. Y luego aquí ya viene la parte de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si tú conoces la historia de Elías, tú estarás de acuerdo conmigo que es un hombre tremendo de parte de Dios. Es un profeta tremendo de parte de Dios. O sea, cuando él oraba, imagínate cuando él oraba, los cielos se cerraban, ya no llovía más. Y si él volvía a orar, los cielos se abrían. A ese nivel estaba. Pero dice aquí que él era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Las emociones con Elías estaban, o sea, así como un día fue y se enfrentó a todos los profetas de su enemigo, 800 profetas por ahí estaban, y los derribó a todos. Así como eso, un día se escondió de una mujer. Y recuerdo que algunas veces lo he dicho, pero es como el ejemplo de cuando vamos en la calle, vamos manejando, se nos atraviesa el del micro, ¿y qué queremos hacer? ¿Qué le decimos? Dios te bendiga, mi hermano. No, ¿verdad? O sea, como vas arriba del carro y tienes el control del volante, le quieres echar la lámina, a ver si se me atraviesa lo atropello. Y te pones muy bravo, ¿verdad? Y luego ya estás en casa, y si llega el de la renta, dile que no estoy. Entonces, por un lado muy bravo, pero por el otro lado medio, iba a decir una palabra, pero ustedes ya saben cuál es la palabra. O sea, no es muy valiente. O sea, hace rato te estabas queriendo pelear porque estabas arriba, tenías el volante en tu control, y ahorita no le quieres abrir el de la renta. Pues así estaba Elías. O sea, había derribado 800 profetas de Baal, y después se le fue y se le escondió a una mujer. Entonces como que no tenía sentido, ¿no? No sé si van conmigo, me estoy explicando. Pero dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces yo no sé si tú y yo nos podemos dar cuenta que la oración es algo indispensable para ti y para mí. Es el oxígeno del cristiano. Pero cuando uno no ora, pues entonces vienen los problemas, porque no tienes dirección de parte de Dios. Si tú no oras, o sea, aunque tú conozcas a Dios, aunque tú digas que lo ames y todo, pero en oración, hablamos durante 2 semanas o 3 semanas de esto, Dios te va a dar dirección. Dios te va a dar dirección en el momento en el que tú lo necesites, siempre y cuando ores, porque ahí es donde te va a dar las instrucciones. Si no, pues de otra manera nosotros vamos a andar haciendo cosas por nuestra propia cuenta. Y quiero volverles a preguntar, ¿cómo nos ha ido haciendo las cosas por nuestra propia cuenta? No nos ha ido tan bien que digamos, ¿verdad? Entonces, 7 veces se menciona que hay que orar en estos pasajes. Y mira, en el caso de David, por ejemplo, en el Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y a mediodía estaré viendo la tele y Él me va a escuchar. No, ¿verdad? Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y de esa manera entonces Él oirá mi voz. ¿Cómo es que va a oír mi voz? Orando y clamando. No así pensando, no, ojalá el Señor me ayude así. Es orando y clamando. Ahora, ¿cuántas veces lo hacía David aquí? La tarde de un enero, la mañana de un marzo y el mediodía de un agosto. No, está hablando del mismo día, ¿verdad? En la mañana, en la tarde, al mediodía dice, oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Para que Él oiga nuestra voz, hay que orar. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto. O sea, para que el Señor responda a la oración, hay que orar. Para que escuche mi voz, hay que orar. Porque muchos de nosotros queremos la respuesta de parte de Dios, pero no oramos. ¿Cómo va a responder algo que nosotros no hemos, hecho
pues lo primero, que es orar para que Él responda. Entonces, en el caso de Jesús, tú sabes muy bien que en el Monte de los Olivos, cuando Él iba a orar, pues a veces iba solo, a veces iba con sus discípulos y todo, pero siempre estaba orando. Era nuestro Señor Jesucristo. O sea, no sé si podemos captar esta parte en la que, siendo nuestro Señor Jesucristo, Él iba a orar al Padre y nosotros no queremos orar a Él, siendo que nosotros, o sea, no nos podemos ni siquiera comparar con nuestro Señor Jesucristo. Pero Él iba a orar. En Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Esa hora novena, eran como las 3 de la tarde, era la hora de la oración. O sea, en todo momento. Hoy quiero preguntarte, ¿cuál es el mejor horario que tú y yo podemos encontrar para orar? ¿Cuál es el mejor horario? ¿En la mañana? ¿O en la madrugada? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué sería el mejor momento? ¿Por qué sería el mejor momento? ¿No hay distracción? Ok, puede ser. Que no, como no hay distracción, puede ser algo que nosotros podamos, digamos, aprovechar. Como no suena el teléfono, como pues no sé, no hay distracciones de otro tipo, pues entonces a lo mejor ahí podemos orar. Solamente que en este tiempo, aquí dice que Pedro y Juan subían juntos al templo. O sea, quiere decir que la oración también se vale hacerlo entre 2, entre 3, entre 5, como familia, en la iglesia, todos juntos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Ellos tenían una hora específica para la oración, como tú y yo deberíamos de tener una hora específica, a la hora que quieras, pero que sea una hora específica de oración. Si es a las 4 de la mañana, porque ahí nadie te molesta, algunos dirán, no, bueno, nadie me molesta, pero el sueño, o sea, ese sí no me deja. Entonces, ¿a qué hora es la hora correcta? ¿A qué hora es la hora correcta para orar? Pues no importa la hora que sea, pero necesitamos orar. Entonces te decía hace rato, Jesús al orar, aunque murió, obtuvo la victoria, ¿cierto? Resucitó al tercer día. Era Jesús. Uno dice, pero si es Dios, o sea, ¿por qué tendría que orar? Pues sí tenía que orar. Salmo 34:17. Claman los justos. ¿Lo tenemos ahí? Claman los justos y Dios oye. O sea, al final, cada versículo que estamos viendo, lo que puedo decirte es, tú tienes que orar para que Dios responda, tú tienes que orar para que Dios te oiga, tú tienes que orar para que veas la mano de Dios en tu vida. Pero muchos de nosotros nos cuesta trabajo la oración. Y hoy en día esta iglesia tiene oración los martes, los jueves y los sábados en la mañana, y pocos son los que se conectan. Me imagino que son los más necesitados. Los otros van a decir, no, pues no necesito tanto de eso. Ahora mira, la oración para que sea contestada depende de dos cosas. Depende de dos cosas fundamentales. La oración para que sea contestada depende de tu fe y depende también de que permanezcas en Él. Dicho sea de paso, el próximo domingo vamos a empezar una serie que se llama Permaneciendo. Y nos vamos a ir con toda esta serie hasta Semana Santa. ¿Permaneciendo qué? Permaneciendo en su presencia, permaneciendo conectados con Él, permaneciendo en la oración. Y así como vimos la otra serie de Subiendo a la Cima, así vamos a ver una serie que va a durar 2 semanas, me parece. Creo que son 2 semanas, ¿verdad? 2 semanas en donde vamos a ver Permaneciendo, así se llama la serie. Y permaneciendo nos va a llevar a entender que hay muchas cosas que aunque tú las desees y no permaneces, pues no se van a lograr. Entonces te decía, la oración contestada depende de 2 cosas, de la fe y de que tú permanezcas en él. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Ese es un versículo que hemos utilizado para la fe, pero hoy lo quiero utilizar para la oración. Y todo lo que pidieres ¿en qué?
No es todo lo que pidieres tú, no, es que en mi corazón, o sea, hay un deseo de que Dios me bendiga. No, es orando, de rodillas. Bueno, de rodillas o postrado, como quieras, o sea, pero orando. Pero hay algo, una palabra intermedia que detona tu oración, que detona la respuesta a tu oración, que es el creer. Estas dos cosas son las dos cosas más complicadas para el cristiano: la oración y creer. Y se juntan en un solo versículo y te dicen: es que todo lo que tú pidas orando, cosa que se nos dificulta, y todo lo que tú pidas orando creyendo, que es la otra cosa que también se nos dificulta. Las dos están en el mismo versículo, pero las dos son esenciales: orar, y cuando estés orando, cree lo que estás orando. Entonces, si tú estás orando por sanidad, tú tienes que creer en la sanidad. Porque a veces dice: Señor, no, sáname, mira, tú sabes que yo estoy enfermo, esto, lo otro. Pero al mismo tiempo en tu interior dices: es que el doctor ya me dijo que no hay cura. Es que el doctor me dice que es una operación muy costosa, yo no tengo el dinero para operarme. Entonces le empiezas a meter razonamiento en lugar de fe. Y las dos cosas que nos está pidiendo en este versículo es que tú pide en oración. Al mismo tiempo tienes que creer en lo que estás pidiendo y a quién le estás pidiendo. Porque la bendición de parte de Dios viene en la última parte: y lo recibirás. Pero son dos cosas que se complican mucho para el ser humano en general, pero para el cristiano, o sea, miren, yo creo que a veces el Señor no anda batallando con otras religiones, con los musulmanes, o bueno, para no decir o sea, con otras religiones. A veces está batallando con nosotros mismos. Si tú eres cristiano, crees lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos creen, por ejemplo, que Moisés al levantar la vara se abrió el mar para que todo el pueblo de Israel pasara por ahí? ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Eso sí está complicado, mi hermano. ¿Y por qué no creemos que Dios nos pueda sanar? ¿Por qué creemos que Dios abrió el mar y por qué no creemos que nos pueda sanar? ¿Por qué no creemos que nos pueda sacar de la deuda? ¿O por qué no creemos que Él pueda, no sé, darnos la salvación para nuestra familia? Dice: no, pues es que mi familia tú no la conoces. Pues no la conozco, pero Dios sí la conoce y Dios tiene poder. Pero sí creemos que el Señor haya abierto el mar. Sí creemos que no sé, todo lo que Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos, por ejemplo. ¿Tú conoces esa historia? Sí, después de 4 días de muerto llegó Jesús y dijo: a ver, sal de ahí. Y se levantó. Y nosotros no creemos que Dios nos pueda sanar a nosotros. Entonces, ¿por qué creemos unas cosas y por qué no creemos otras cosas? Te voy a decir la razón. Lo que pasa es que cuando la Biblia dice: y Jesús después de 4 días llegó donde estaba Lázaro y lo levantó, tú no le pones razonamiento. Simplemente lo lees y dices: amén. Pero cuando se trata de ti, que diga: no, pues el Señor vino con la hermana Inés y la sanó. ¿De qué la sanó? A ver si le creo, ¿no? ¿De qué la sanó? Se me hace que ni enferma estaba. Y le empezamos a poner ahí un poquito de razonamiento. Pero ¿por qué por unas cosas sí estamos creyendo y por otras cosas no estamos creyendo? Bueno, entonces lo que necesita el Señor es que tú cuando ores le pongas fe al asunto, que creas, y la promesa es que lo recibiremos. En Juan 15:7 habla de permanecer en Él. Dice: si permanecéis en mí, es una condicionante, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Las palabras de quién? Las palabras de el Señor. O sea, que la Biblia esté de alguna manera presente en tu vida. Porque si lo que está presente son groserías, lo que está presente es caso cerrado, lo que está presente es la señorita Laura, o sea, si lo que está presente es todo eso y no está presente en la palabra de Dios, dice: pero si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces sí, mira lo que dice la palabra de Dios: pedí todo lo que quieras. ¿Cuántos necesitan pedir algo el día de hoy? ¿Cuántos necesitan pedir algo? Dice: y os será hecho.
Lo que pasa es que nosotros siempre acomodamos la palabra. Dice, es que la palabra dice que todo lo que yo pida me será hecho. Sí, es cierto. Pero hay una condicionante, es si permaneces en Él y si sus palabras permanecen en ti. Es que no es así nada más de, no, pues es que la palabra dice que si yo pido, Él me va a dar. Pues sí, eso dice, pero es para los que permanecen en Él. Ahora, ¿cómo podríamos definir eso de permanecer en Él? Dice que yo oré el lunes. El primer lunes del año oré. Y pues yo creo que mañana voy a empezar. Está como el ejercicio, ¿no? Ya mañana, ahora ya empiezo. Y la oración a veces así es. No, ya mañana, ahora sí, ya mañana. A partir de mañana me comprometo. Y llega mañana, te dije que mañana, o sea, otro día, ¿no? Y cuando llegue ese día, por eso hablamos que mañana, ¿no? O sea, siempre hay un mañana. Siempre hay un mañana y nunca nos comprometemos de manera correcta con Dios. Entonces aquí este versículo dice, si permaneces y mis palabras permanecen en ti, entonces sí, pídeme, ¿qué dice? Lo que quieras, lo que quieras. No, es que a lo mejor no me están entendiendo, pero lo que quieras. Entonces, si tú quieres unas vacaciones, ¿será pecado pedir unas vacaciones? Es lo que quieras, ¿no? ¿Cuántos quieren irse de vacaciones en estos días? No, ahora sí levantan las dos manos, las dos cejas, las dos orejas, todo levantamos ahora sí. No, pues sí, y sí se vale. Pero ¿sabes? Pídeme lo que quieras, está condicionado a permanecer en Él y que su palabra esté con nosotros. Así te puedo seguir hablando de todo lo que necesitamos hacer para que Dios responda a nuestras oraciones. No me quiero, hoy traigo un poquito menos de versículos, casi siempre los atiborro, ¿no?, con versículos, pero el día de hoy lo que quiero decirte es, muchos se están preguntando en dónde está el Dios de Elías. ¿Cuántos se preguntan dónde está el Dios de Elías? Es que si, Elías oraba, el Señor le respondía y decía, ¿sabes qué? Si yo oro, el cielo se cierra o el cielo se abre. También Elías estuvo por ahí con una mujer en la que el hijo se le enfermó, e incluso se murió el hijo. Y Elías oró y el niño volvió a tener vida. ¡Qué tremendo de parte de Elías! Y uno podría decir, es que yo necesito al Dios de Elías, que cuando yo ore, ¿cuando yo qué? Cuando yo ore, que el Señor me responda así. ¿Cuántos quisieran eso? Sí, sinceramente, que cuando tú ores el Señor responda así, de esa manera. Imagínate que en tu oración diga, ¿sabes qué? En este momento deja de llover. Y deja de llover. Y en la voluntad de Dios tú vuelves a orar y dices, ¿sabes qué? Yo necesito que vuelva a llover. ¿Cuántos necesitan eso? ¿Cuántos quisieran ver eso en su vida? ¿Sabes cuál es el problema? Que mucha gente se está preguntando dónde está el Dios de Elías. Y la verdadera pregunta sería, ¿dónde están los Elías de Dios? Porque tú y yo no oramos como Elías. Si Elías tenía esas respuestas de parte de Dios, es porque él era un orador ferviente. Pero tú y yo queremos que Dios nos responda al nivel que le respondía a Elías, sin tener el compromiso en la oración como Elías, sin realmente meterse en su presencia. Pero sí queremos que Dios nos responda a ese nivel. Que cuando tú le digas, Señor, ¿sabes qué? Ya no quiero este trabajo, voy en busca de uno mejor. Y que Dios te responda. Pero ¿será que nosotros tenemos la vida de oración que tenía Elías? Seamos sinceros. Queremos ese nivel de respuesta, pero nosotros no tenemos ese nivel de oración. No lo tenemos hasta ahorita. Pero en el nombre de Jesús, esta iglesia será una iglesia de oración, en donde veremos respuestas de parte de Dios por el compromiso que vamos a tener en la oración. Pero mira, si tú no oras ni por los alimentos, mi hermano, si no oramos ni por los alimentos, entonces ¿de qué? ¿Qué respuesta vamos a tener de parte de Dios?
Ahora sabemos que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Quiere decir que tenía miedo, quiere decir que se enojaba, quiere decir que había tristeza. Se movía así, con pasiones semejantes a las. Era un hombre común y corriente, un hombre como tú y yo, en el que en la mañana nos levantamos medio tristones, con la pila medio baja. Después, por el compromiso que tienes de sacar adelante una familia, te pones las pilas y dices, bueno, me voy a ir a trabajar, voy a hacer esto, lo otro. A veces no dan ganas, pero el compromiso te levanta, ¿cierto o no? Yo creo que Elías, teniendo esto que dice de pasiones semejantes a las nuestras, siendo un hombre como tú y como yo, necesitamos ser como Él en la parte de la oración, para que Dios responda como le respondía a Elías. Déjame decirte algo que escribí aquí. Hoy Dios parece olvidar a los hombres de oración, no porque somos demasiado ignorantes, no es por eso, sino porque somos demasiado autosuficientes. ¿Sabes que cuando uno no ora, es como decirle al Señor, no necesito que tú intervengas, yo soy autosuficiente, yo lo voy a hacer? Cuando tú no le pides el favor a Dios, parecería que tú dices, no necesito ayuda, yo lo voy a hacer, yo voy a salir de este problema. ¿Y sabes qué? Muchas veces ni salimos del problema, pero también el orgullo, la altivez y todo esto que ya hemos hablado no nos permite entrar en oración, humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, necesito que intervengas, necesito que metas tu mano en mi matrimonio, con mis hijos, en mi salud, en mis finanzas. Necesito que tú entres en esto. Y cuando no oramos, parece que le decimos, no necesito que te metas en mi salud, no necesito que te metas en mis finanzas, no necesito que te metas en mi vida prácticamente. Y yo creo que todo el mundo sí necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas. Otra de las cosas que escribí es que nuestras capacidades son nuestros impedimentos. A veces somos buenos para ciertas cosas. Somos buenos para hablar en público, somos buenos para vender, o somos buenos para otras, pero esas capacidades son piedra de tropiezo para nosotros, porque entonces dejamos todo a nuestras capacidades y no hacemos nada por fe. Y no está mal tener capacidades, el problema es que a veces las capacidades las ponemos por encima. Los dos requisitos para una vida cristiana victoriosa son muy importantes: la visión y la pasión. La visión y la pasión. Yo no sé cuántos de ustedes tengan una visión para su vida y una pasión en su vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos visión y pasión? Si no hay visión, o sea, no hay rumbo. ¿Cómo le hago para llegar a donde quiero llegar? Si alguien quiere tener un título profesional, necesita pasar por el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria y hasta la universidad. Ese es el rumbo. En la vida cristiana también hay rumbos. Pero necesitamos aquí tener estos dos requisitos para una vida cristiana victoriosa: la visión y la pasión. Pero ambos se conquistan y se saben a través de la oración. Si tú no tienes visión, hay que orar para tener visión. Si tú no tienes pasión, hay que orar para tener pasión. Esos dos elementos son muy importantes en la vida de un cristiano, pero se consiguen orando. Ahora te das cuenta por qué hay gente que no tiene visión, que no tiene un rumbo, que anda para un lado y para otro. ¿Por qué? Porque no ha orado para tener una visión. Voy a ir cerrando con el ministerio de la predicación. ¿Cuántos quisieran predicar la palabra de Dios? ¿Sí? 3, 4, 5, 6. ¿Sabes que esta función es para todos? Porque si tú eres cristiano y Dios ha hecho algo contigo, ahora tú necesitas decirle a los demás lo que Dios ha hecho contigo.
Esto es para todos, pero déjame ponerlo en un contexto. El ministerio de la predicación está abierto. Lo que es predicación está abierto a pocas personas, aunque lo deberíamos de hacer todos. Pero el ministerio de la oración, que es el principal, si el mismo Jesús oraba, tú y yo tenemos que orar, ¿cierto? No me voy a detener tanto en esto. Pero hoy los adolescentes, por ejemplo, o mucha gente, no solamente adolescentes, no quieren venir a un servicio de oración, porque si no va a haber servicio de oración, eso, o sea, no es tan importante. En todas las iglesias donde hay servicios de oración, el servicio de oración es el que menos gente tiene, cuando debería de ser al revés. Si de ahí emana todo, si de ahí se desprende todo. Vamos a hacer, ¿qué les parece si hacemos un evento aquí en la iglesia para traer a un predicador, un cantante? Hay que orar a ver quién vas a traer. Hay que orar a ver quién va a predicar. O sea, no nada más es así. Tenemos que orar. Entonces, otra vez volvemos a la oración. Entonces, hay gente que hoy no va al templo porque hay oración. Hoy no se presenta en el servicio de oración porque pues no parece ser tan importante. Y sabes, lo que hablamos el miércoles, para los que estuvieron aquí el miércoles, solamente te voy a dar una probadita. Quiero decirte que la iglesia se está reformando y se está transformando. Pero sabes, si en esta transformación no hay oración, vamos al precipicio total. Si en esta transformación no le metemos oración al asunto y no recibimos las instrucciones de parte de Dios, vamos en picada. Pero si tú y yo le metemos oración, si tú y yo nos apegamos a las cosas de Dios, permanecemos en su palabra, le metemos fe a la oración también, creyendo en lo que estamos orando, ¿sabes? Nuestro destino es tener una iglesia gloriosa. O sea, no porque yo lo diga, estoy diciendo, si le metemos oración, entonces la iglesia será una iglesia gloriosa, porque vamos a tener las instrucciones de parte de Dios. Si no, entonces reformemos la iglesia sin oración, solamente con el conocimiento del hombre, solamente con las ideas del hombre, solamente con el corazón del hombre, y no le metamos corazón de parte de Dios, no le metamos oración, no le metamos nada, y vamos a hacer el ridículo como iglesia. Y no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que Dios se glorifique en este lugar. ¿Sabes cuál es el secreto de la oración? El secreto de la oración es orar en secreto. El secreto de la oración es orar en secreto. ¿Tú recuerdas que el Señor se iba al monte, oraba ahí una cierta cantidad de tiempo, incluso se regresaba con sus discípulos y les decía: ¿no has podido estar conmigo una hora? Pero cuando el Señor se presentaba con Lázaro, lo levantaba de entre los muertos. Cuando el Señor venía y le decía: ¿sabes que aquí hay una persona que no ve? Agarra lodo, ponle, y en el nombre de Jesús eres sano. Pero se pasaba horas orando en lo secreto. Y nosotros lo queremos hacer al revés, ¿no? 2 minutos orando y luego, a ver, tráiganme al enfermo para ver que sane. Estamos listos, con 2 minutos, mi hermano. 2 minutos, y cuando estabas orando estabas pensando en los frijoles, que le hacía falta agua, estabas pensando en el trabajo, que vas a llegar tarde. O sea, eso no es oración y no nos va a llevar a nada. Si tú y yo queremos ser una familia aquí como iglesia de oración, necesitamos aplicarnos en lo que realmente es lo que vale, y lo que vale es la oración. Elías podía hacer todo esto. ¿Sabes por qué? Porque el Señor en la palabra de Dios resumió su biografía en 2 palabras. ¿Sabes cuáles son esas 2 palabras? Dice: Elías oró. Esa es la biografía de Elías. Elías oró. ¿Te tengo que decir algo más? No te tengo que decir nada más. Elías oró. ¿Para qué oró? Para todo lo que hacía. Si se trataba de que dejara de llover, Elías oró. Ahora hay que caiga otra vez agua del cielo, Elías oró. Ahora hay que levantar a un niño, ya está muerto, hay que levantarlo,
¿Qué hizo Elías? Oró. La biografía de Elías está resumida en 2 palabras: Elías oró. Si alguien preguntara, ¿con cuántas palabras puedes resumir tu vida? Y que digan, y Susi oró. ¿Y sabes qué? O sea, yo tenía el sueño, no sé, de que mis hijos predicaran la palabra de Dios. Y que el Señor pueda escribir en el libro de la vida y diga, y Toño oró, y Fabiola oró, y así tu nombre. Y que digan, y Jorge oró, y los cielos se abrieron. Y Damaris oró, y fueron sanos. Y tal persona oró, y vimos el milagro. Porque eso debería de ser. Eso debería de ser hoy en día. Si nosotros tenemos una vida de oración, nos esperan tiempos gloriosos, nos esperan días gloriosos, nos espera una iglesia en donde vamos a poder ver milagros. Hoy queremos ver milagros, pero no oramos por ellos. Yo quiero ver que pasa por esa puerta alguien que tiene una necesidad y que por la oración de esta iglesia Dios responda. No es por el deseo. Todos tenemos deseos de que sea sanado, tal vez, o no sé, pero que sea porque la iglesia oró, porque el hogar de su presencia oró, y podemos ver milagros, y podemos ver señales, y podemos ver maravillas. Por último, tengo que decirte, así como el secreto de la oración es orar en secreto, el pecador, cuando ora, deja de pecar. El que ora, deja de pecar. Y al revés te lo pongo. ¿Sabes por qué todavía tenemos muchos indicios ahí de pecado? Porque nos falta oración. Y por último te digo, la predicación afecta al tiempo, porque es un momento. En este momento yo te puedo estar predicando y tú dices, no, sí, es el momento. Pero la oración afecta en la eternidad. La predicación es un momento en el que puedes decir, no, pues sí me llegó el mensaje. Y tal vez ese mensaje que te llegó lo lleves a cabo por una semana, por 2 o por un mes. Pero la oración va a transformar no solamente este momento, sino va a transformar la eternidad. Miren, en la oración tú puedes conquistar a toda tu familia para salvación de ella, y eso afecta a la eternidad. En la oración tú puedes decir, sabes que mira, el médico ya me dijo que no hay cura para esto. Ese es el momento. Pero en la oración tú le vas a dar gloria a Dios, porque vas a ser sanado. Por último, me voy a poner la soga al cuello, porque aquí voy a hablar del púlpito. El púlpito puede ser un escaparate para exhibir nuestros talentos. La oración significa lo contrario al exhibicionismo. Estando aquí yo puedo decir, ¿sabes? Yo aprendí a hablar en público, y eso parecería como que hay unción, ¿no? Y eso no es unción. Ese es un talento que Dios nos dio para hablar en público. Hay gente que se atemoriza, ¿no?, al hablar en público. Pero el hecho de que yo sepa hablar en público no quiere decir que yo tenga la unción. La unción la tengo que conseguir de rodillas. La unción la tengo que conseguir en su presencia. La unción la tengo que conseguir permaneciendo en Él. No hay otra manera. Yo me puedo aprender una prédica, pero tú también te la puedes aprender. Y eso no quiere decir que tengamos unción. La unción hay que buscarla de rodillas, metidos con Él. Y sabes,
Voy a decir algo un poquito fuerte, pero yo estoy comprometido con Dios a que si yo voy a predicar en este lugar, de este púlpito no puede salir algo muerto para tratar de dar vida a los demás. De este púlpito tiene que haber vida, tiene que haber unción para que yo pueda predicar vida hacia los demás. ¿Y por qué digo que me estoy poniendo la soga al cuello? Porque esto es un compromiso para mí. Lo estoy diciendo abiertamente, todos los que están aquí en la iglesia y todos los que están allá en casa. Me voy a comprometer a buscar de Dios. Este año va a ser el año en el que yo más voy a buscar de Dios. Lo he buscado durante 20 años, 22 años. Pero este año va a ser distinto. Este año voy a buscar realmente qué es lo que Dios quiere que yo haga, no tanto lo que me apoye Dios a lo que yo quiero hacer. ¿Sí me explico? O sea, a veces nosotros pensamos, ¿sabes qué, Señor? Mira, yo quiero abrir este negocio, apóyame. A veces no oramos, solamente le avisamos a Dios: voy a abrir un negocio, Señor, ahí te encargo que me bendigas. ¿Por qué no le pregunto mejor a Dios y luego lo hago? Y si yo le pregunto primero a Dios y Él me da la instrucción de abrir, pues entonces abrimos. Y si Él me da la instrucción de predicar sobre algo, pues predicamos sobre eso. ¿Sabes que en este tiempo de oración que hemos pasado mi esposa y yo, vamos a regresar a predicar del arrepentimiento? Pero es una instrucción de parte de Dios. Y sabes, va a doler, pero hay que predicar del arrepentimiento. ¿Sabes que vamos a predicar del amor? Dice, ay, otra vez del amor. No sabes lo que traemos en cuanto a predicación del amor. No del concepto que tú y yo tenemos del amor, sino del concepto de Dios para amar a todos sus hijos. ¿Sabes que vamos a hablar del Espíritu Santo? ¿Sabes que vamos a hablar más de Jesús? ¿Sabes que vamos a hablar más del Padre? Vamos a hablar de este tipo de cosas. Guiado primeramente por Dios. ¿Cómo voy a recibir esa instrucción? Solamente de rodillas.